Por ejemplo, sí, porque, por favor, confirmen, hermana, si se escucha muy bajito, se escucha muy alto, para de esa manera poder empezar en este momento, ¿no? Aló, aló, ¿se escucha, no se escucha? Hola, hola, Padre Dios, hermanas, buenas noches. muy buenas noches. Dígame, Sí, se escucha, hermana. Recién va a empezar, ¿verdad? así es. Ok. Pasa que estaba haciendo algunas cosas. Más o menos de cuánto van a empezar, hermana. Ahí ya estamos empezando ahorita, hermana. Lo que pasa es de que estábamos dando una oportunidad para que nuestros hermanos se puedan ir uniendo y Ajá. podamos empezar la clase todos, ¿no? De esa manera seguir, digamos, la hilación del tema. Ah, ok, hermana. Un poquito más de volumen, sí, puede ser. Ah, ya, muy bien. Entonces vamos a elevar un poco la voz, ¿ya? Sí, dale. Para la siguiente tenemos el micro, ya todo un equipo. Bien, Dale, hermano. hermana. Ok. Amén. Bien, bien, hermanos. Entonces, con el favor de nuestro Dios, ojalá mis hermanos se vayan uniendo con el transcurso de la hora. Quizás algunos tienen sus ocupaciones, ¿no? Bueno, entonces ya la semana pasada más o menos estuvimos viendo, ¿no? El libro que sustenta este fundamento es en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 29. Dice así: no contaminarás tu hija haciéndola fornicar, porque no se prostituya la tierra y se hinche de maldad. Entonces, este fundamento vamos a estudiar hoy día, vamos a ver de qué se trata y como estuvimos viendo, ¿no? Dentro de una oración hay verbos, hay adjetivos. Bueno, en este caso hemos descompuesto esta oración que está en una forma negativa, ¿no? Donde el no es un adverbio donde representa la negativa o prohibición. Asimismo, harás es un verbo que tiene un proceso, ¿no? Los verbos expresan acciones o procesos o estados de existencia que afectan a las personas o cosas. Y en este caso, el predicado que viene a ser el sujeto de quien se trata, ¿no? Entonces, digamos, este fundamento es en forma, digamos, que el hombre no lo debe hacer, porque hay mandamientos que se debe hacer, como amarás a Dios, honrarás a Dios, ¿no? Entonces, esto de acá es un mandamiento en forma negativa, o sea que el hombre no lo debe hacer. Para entender entonces qué significa hacer fornicar, vamos a entender primero qué es la fornicación. Y para entender la fornicación tenemos que entender qué es el matrimonio. ¿Sí? Hoy día vamos a hablar en pequeños rasgos sobre cómo la fornicación es un pecado que destruye, digamos, el matrimonio y la creación del mundo, ¿no? Vamos a explicar cómo es que Dios constituyó y creó el matrimonio desde un inicio, ¿verdad? Ya. Entonces, eh, según las Sagradas Escrituras, podemos constatar de que Dios creó dos géneros en el mundo en el inicio de la creación. Libro de Génesis, capítulo 1, versos 27 y 28. Dice así: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces quiere decir que dos géneros creó Dios, tanto masculino como femenino. O sea, por eso es que vemos que para que exista una descendencia tiene que haber dos, digamos, dos géneros, ¿no? Hombre y mujer. Entonces vemos, estimados hermanos, que en el momento del matrimonio se une dos, digamos,
dos creaciones en una. Y eso lo podemos constatar en el libro de Génesis, capítulo 2, verso 23. Desde el 21 podemos verlo. Y Jehová Dios hizo caer en sueño sobre Adán y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer. O sea que la mujer es parte del hombre, explica en esta parte de la escritura, ¿no? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán dos en una sola carne. Entonces, dos criaturas, dos solteros, digamos, puros, que no han conocido nunca varón y mujer, ellos son una creación por Dios. Y cuando estos voluntariamente se unen en matrimonio, dentro del matrimonio sagrado, dice que ya no son dos, o sea, no son dos creaciones, sino vienen a ser una sola creación. Entonces, hasta ahí podemos ver de que el matrimonio representa una sola creación. Y dice el libro de Génesis 4:1, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y parió a Caín. Entonces vemos de que en sí el concepto de conocer en la Sagrada Escritura significa cuando el hombre y la mujer se unen en un acto íntimo, se está formando una nueva creación. No necesariamente estén casados. Por eso es de que la fornicación es todo acto que se realiza, o sea, todo acto que desvirtúa y deshonra el matrimonio. Ahí lo podemos ver en el libro de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 2, donde nos dice de que a causa de las fornicaciones, o sea, a causa de la inmoralidad, que vamos a ver que son distintas, hay distintos tipos. Entonces dice, cada mujer y cada varón tenga su propia pareja, ¿no? Libro de Primera de Corintios, capítulo 7, verso 2. Mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada uno tenga su marido. Entonces vemos, estimados hermanos, que en sí el matrimonio es la unión de dos personas en una sola carne. Eso significa el matrimonio. Entonces, ¿cómo es de que la fornicación está destruyendo al mundo entero? El mismo adversario sabe que Dios ha creado seres humanos que tienen que llegado un momento de la vida, uno siente esa necesidad, ese deseo de poder saber con quién me voy a casar. Es algo instintivo, es algo que le nace a uno a la persona. Pero la misma sociedad hoy en día eso está adelantando, ya sea por toda la información y por todos los medios que hemos recibido, la información que hemos tenido. Entonces vemos de que ese deseo está mucho más adelantado. Pero digamos que en un momento determinado el hombre y la mujer tienen esa sensación de vacío. Obviamente, por eso dicen, no es de que estás solo, o sea, digamos de que hay un estado de soledad donde la misma escritura lo dice, ¿no? En el libro de Génesis, capítulo 2, verso 18, dice, Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haréle una ayuda idónea para él. Entonces, en un momento determinado en la vida del hombre, este ser humano va a sentir la sensación de que un vacío de que desea tomar una pareja para complementarse en este mundo y formar una nueva creación. Entonces, hasta ahí podemos ver un ejemplo que el hombre y la mujer, cuando son solteros, son dos mitades. Y cuando ya se casan, son una nueva, digamos, una nueva creación, ¿no? Entonces vemos ahí en el libro donde nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice, ¿no?
que por tanto lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Eso quiere decir que hay una grande responsabilidad ya con, con esta nueva pareja, ¿no? Libro de Mateo capítulo 19, verso 4 y 5, donde dice, y él respondiendo dijo, ¿no habéis leído que los hizo al principio hembra y macho los hizo? Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Entonces, hasta ahí vemos, estimados hermanos, que el matrimonio consiste en unir estas dos partes, ¿no? Como menciona la Sagrada Escritura, para convertirla en una nueva creación. Y eso se refleja también con la creación de un nuevo ser que es el Hijo, ¿no? Que ya viene la descendencia, porque un hijo tiene digamos, la información genética tanto de la mamá como del papá, que se divide en 46 cromosomas, 23 de la parte de la madre y 23 por parte del padre. Entonces, hasta ahí. Ahora, ¿cómo lo podemos entender que la fornicación sí destruye al mundo? Por eso estuvimos leyendo que en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 29, nos dice que o sea, Dios creó seres humanos, ¿no? Y estos seres humanos no están completos, digamos, o no son una sola creación hasta cuando se casan. Entonces, es ahí cuando, entonces, digamos, un joven, al unirse a varias parejas, no solamente se está destruyendo a sí mismo, porque vamos a leer el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 16, sino que asimismo esa persona al juntarse con otras personas está también malogrando otra creación que Dios ha hecho. Por eso es de que la fornicación es un pecado que destruye y está destruyendo a la humanidad. Y por eso es necesario de que la gente sepa de los mandamientos para que el mundo, eh, para que volvamos en arrepentimiento, ¿no? El libro de 1 Corintios 6 dice, ¿o no sabéis que el que se junta con una ramera es hecha con ello un cuerpo? Porque serán, dice, los dos una sola carne. Entonces vemos aquí que el concepto de ramera no solamente significa en cuanto a mercancía, digamos, el tema, ¿no? Su cuerpo, sino que es una persona que digamos, por deseo carnal lo hace, o sea, está con distintas parejas. Entonces vemos, estimados hermanos, a eso es lo que nuestro maestro le llamaba una persona traficante de almas, ¿no? O sea, un día está con una persona, otro día con otra, con otra, así sucesivamente, hasta que destruye a diferentes personas. Por eso es que la fornicación es un pecado que destruye a la humanidad. Entonces, ¿en qué consiste la palabra harás o hacer, ¿no? Según la escritura, que entonces nos dice que según la escritura, ¿cómo es de que nosotros podemos evitar, ¿no? Porque aquí este mensaje está indicándonos a nosotros, los padres, directamente. Dado una edad, nuestros hijos llegan a este mundo, los recibimos y ellos son enseñados de nosotros. Gran parte de la educación que reciben en casa viven con nosotros. Entonces nosotros somos los responsables de inculcarles, como dice en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6, ¿no? Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Entonces, instruir al niño en qué. Sabemos de que toda persona, bueno, instruir en diferentes ámbitos, pero uno digamos, de los ámbitos es el matrimonio. ¿Por qué? Porque
bueno, algunos, digamos, tienen don de continencia, ¿no? Pero en general, las personas llegan a tener su pareja. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un momento determinado, nosotros como padres tenemos que inculcar a nuestros hijos el valor del matrimonio a una edad donde ellos puedan entender, ¿no? Entonces, pero vamos a adentrarnos básicamente en qué consiste permitir, ¿no? O cómo permitimos que nuestros hijos forniquen según la escritura. Entonces, vemos aquí un ejemplo que nos trae la escritura. Dice, Elí empero era muy viejo y oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo del testimonio, o sea, dentro, digamos, del, del campo real, ¿no? O sea, ya. 23. Y díjoles, ¿por qué hacéis cosas semejantes? O sea, Elí les llama la atención a sus hijos. ¿Por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo todo de este pueblo sus malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, que hacéis pecar al pueblo de Jehová. Mas ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová los quería matar. Entonces, vemos que una de las causas por las cuales Dios puede quitar la vida a un joven a edad temprana es por el pecado de la fornicación, ¿no? O sea, es esa persona, digamos, peca voluntariamente, lo hace y, este, ¿por qué? Porque destruye, ¿no? Destruye la creación que Dios ha hecho. Entonces, vemos que hasta ahí dice que los quería matar Dios. ¿Por qué? Pero también Elí cometió un error, ¿no? Esto también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Ahí donde dice Primera de Samuel 3:13, y mostréle que yo juzgaré su casa para siempre, porque la iniquidad él sabe, o sea, Dios, porque sus hijos se han envilecido y, o sea, se han envilecido e hijos y él no los ha estorbado. O sea, ¿qué quiere decir? Que él no les había educado, no les había llamado la atención, ¿no? A semejantes errores que estaban cometiendo delante de todo el pueblo. Pero, ¿qué es lo que nosotros nos podemos llevar, no? De que dice cómo es de que nosotros, algunos padres, permitimos, y la misma sociedad hoy en día está hecha a medida para que los padres no estén, digamos, no se metan en la educación de sus hijos en esta parte donde es en sí eh, hacerles entender cuál es lo malo referente a la educación, en la parte, digamos, eh, o sea, en un aspecto de que un hijo no puede tener más de una pareja, ¿no? En la misma sociedad hoy en día es más que, primero experimenta tu juventud, dice, ¿no? Bueno, en Perú así se escucha. Entonces podemos ver de que el primer error en esto es no llamarles la atención, o no, como dice, no reprenderles esa conducta. Pero ¿por qué dejar que nuestros hijos lleguen hasta ese punto? ¿No? Entonces, ¿de qué debemos cuidar a nuestros hijos? Bueno, hemos hecho un resumen de las ventanas de la información. Ahora, dice así, ¿de qué debemos cuidar a nuestros hijos? Según Eclesiástico 42, 9 y 11 dice, Hijo mío, vigila mucho a tu hija soltera, porque no te traiga mala fama, habladuría de la sociedad y deshonrarte entre la gente, y te haga avergonzar en la asamblea. En su aposento no debe haber ventana, ni en su entrada se debe ver a todas las partes. Alguien diría, pero ¿por qué no? Entonces, aquí la escritura es sabia,
tiene mucha sabiduría. Entonces nosotros como padres tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, eh, investigar quiénes son sus amistades, su comportamiento. Alguien diría, por ejemplo, ahora las nuevas leyes que están surgiendo es de que los padres no tienen derecho de revisarles el celular a sus hijos, ¿no? No está mal. Nosotros como padres tenemos el deber y el derecho, mientras nuestros hijos sean menores de edad y vivan dentro del techo de nuestra casa, ellos están a nuestra responsabilidad. Obviamente el cómo lo hacemos ya va a depender, ¿no?, de cada caso, pero nosotros tenemos digamos, ese permiso de saber en qué caminos andan nuestros hijos. Ahora, eso digamos que es el primer punto que podemos ver. Más adelante les voy a mostrar con ejemplos toda esa teoría que les estoy mencionando. Entonces, todo va a depender también de las, digamos, del temperamento, las cualidades de nuestros hijos. Hay hijos que a la edad en especial en la edad de la pubertad, este, se pasa una crisis muy fuerte, ¿no? Y es ahí donde algunos o algunas nos hemos vuelto quizás rebeldes y entonces en esa etapa de la adolescencia es donde nosotros como padres, nuestros hijos nos necesitan aún más. Entonces, que no muestre su belleza a cualquier hombre, ni trate íntimamente con otras mujeres. Sabemos que la conversación de mujeres casadas es muy diferente a la conversación de mujeres o de niñas, en este caso, ¿no? Que no han conocido, digamos, varón, ¿no? Entonces, generalmente la conversación entre mujeres casadas es más en cuanto a la vida conyugal. Entonces, una mujer soltera, una mujer que es pura, digamos, no debe juntarse con mujeres que ya tienen un esposo en sí, porque se va a enterar de muchas cosas, a veces en las conversaciones, ¿no? Secretos y todo, a veces lo que se comparte. Y es que no está mal, al menos que sea un consejo, ¿no? De una persona muy sabia, podría ser, pero en general, una mujer joven, soltera, no debería tratar con mujeres casadas. ¿Por qué? Porque, como dice, dime quién andas. Y entonces, en una cuestión de que uno se deja llevar por su círculo social. Entonces, ¿qué más en general una mujer soltera debería juntarse con solteras para mantener en su mente esa pureza? Ahora, la forma de cómo uno viste, ¿no? Cuidar de que nuestras hijas vistan de una manera en que no se les vea su piel expuesta. O sea, no significa que la vamos a vestir con burka o como las mujeres del Islam, sino hay partes del cuerpo de una mujer, tanto de una niña como y ahora en una sociedad donde vivimos, tenemos que tapar siquiera las partes que son más resaltantes, ¿no? Como la parte de las piernas, una parte de los brazos, ¿no? Y de esa manera cuidarse. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las violaciones hoy en día surge porque la mujer se ha destapado mucho, digamos, la parte del cuerpo, ¿no? Entonces, vivimos en una sociedad donde no hay control en ese aspecto. Entonces, por otra parte, el libro de Proverbios, capítulo 7, verso 6, porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, dice, Proverbios 7, 7, vi entre los jóvenes y consideré entre los mancebos un mancebo falto de entendimiento. Entonces, ¿por qué es que no debe haber una ventana en la casa de nuestra hija joven? ¿No? Porque se puede prestar para, para muchos malas cosas, ¿no? Una, su privacidad, ¿no? Dos, eh, puede alguien, o sea, tienes acceso a la información, digamos, en un primer nivel a toda la gente que está pasando por ahí, ¿no? Entonces, y eso, eh,
tenemos que cuidar la privacidad de nuestros hijos. Otro verso al respecto dice, el que mima a su hijo, después tendrá que vendarle las heridas, y al oírlo gritar se le partirá el corazón. Entonces vemos que nosotros, los padres, a veces tenemos que tomar decisiones difíciles sobre nuestros hijos. Eso va a significar que muchas veces vamos a tener que negarle el permiso a ciertos lugares a nuestros hijos. O sea, mamá, quiero irme de paseo con mis amiguitas a tal lugar y no sé con qué clase de gente. Quizá le vas a decir no. Entonces, a veces es necesario decir no porque uno no sabe. Entonces vemos, estimados hermanos, que vamos a apagar un ratito esto de acá, para que no nos moleste. Entonces vemos que ser padre significa tomar muchas decisiones y aún no siempre digamos, vamos a ser buenos para nuestros hijos, pero la mejor decisión que tomemos es que es lo mejor para ellos. Entonces es necesario donde uno tiene que mostrar su carácter y saber cuál es nosotros como padres sabemos cuál es lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Por eso es que a veces uno tiene que mostrar rigidez y es ahí donde dice el libro eclesiástico 39. Esté hablando con tu hijo y te hará temblar, bromea con él y te hará llorar, dice. No te diviertas con él si no quieres sufrir con él y terminar lamentándote terriblemente. Entonces vamos a explicar por qué es lo que estamos diciendo esto. En la escritura, en el libro de Levítico, capítulo 19, hermanos, permítanme un momentito, un minutito, discúlpenme, me están llamando de manera urgente, un minutito. Ay, disculpen, hermanos, la verdad es de que, bueno, estuvimos hablando que en el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, 5 en adelante, la escritura es muy sabia. En esta lista nos enseña que dentro de una sociedad y dentro de una casa tiene que haber ciertos límites en la relación de cariño. Y alguien se preguntaría, pero ¿por qué? Qué exagerada es la Biblia, ¿no? Pero vamos a leer que no es así, sino que tiene una explicación más, y esas son, digamos, el problema de la sociedad que hoy en día enfrentamos. Es por eso que nos dice el libro de Levítico, capítulo 18, versos
Ya 6. Ningún varón se allegue a ninguna cercana de su carne, o sea, de sus familiares, digamos, para descubrir su desnudez, o sea, digamos, para conocer, bueno, en esta caso cuando dice descubrir su desnudez se refiere a juntarse íntimamente con sus parientes. Entonces, aquí la escritura menciona que no te acerques a tus parientes cercanos. ¿Eso qué significa? Que las relaciones incestuosas se van a dar. Entonces, cuídate, dice. No te acerques, o sea, el cariño tiene que ser de una manera en que no necesariamente tiene que ver siempre con el contacto físico, o sea, digamos con respeto. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué alguien diría eso así, no? Porque el deseo, vamos a hablar del deseo sexual, es una fuerza muy poderosa que Dios creó. eh, Tiene dos partes, la parte negativa y la parte positiva. En la parte negativa es que puede destruir la sociedad, o sea, y la parte positiva, por eso es de que dos personas se enamoran, o sea, el deseo sexual es algo bueno en el sentido que dos personas se enamoran y se casan y de ahí surge una familia. Entonces, es ahí donde la Sagrada Escritura nos dice, el libro de Cantares, capítulo 8, verso 6. Ponme como un sello en tu corazón y como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor y duro como el sepulcro en el cielo. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Entonces vemos que uno de los instintos de supervivencia más fuertes en el hombre, después del deseo, digamos, el primero es el comer. O sea, una persona puede vivir solamente con comida, ¿no? Y el segundo instinto de supervivencia más fuerte es el deseo sexual. Si vemos de que el deseo sexual tiene una fuerza extremadamente poderosa, quiere decir que también uno tiene que usarlo con cuidado. Y es ahí donde en el libro de Levítico, capítulo 18, verso 6, te aconseja y te dice, no, 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 con todos no vas a ser cariñoso ni cariñosa. Y con las hijas hasta cierta edad. ¿Por qué? Porque nuestras hijas, dado un tiempo, ya toman el cuerpo de como mujeres adultas, ¿no? Y el cariño tiene que ser de una manera respetuosa, no de una manera extremadamente que haya el contacto físico, porque alguien diría, ay hermana, pero eres muy extremista. Vamos a explicar. Entonces aquí, en esta lista que yo les he puesto, están todas las relaciones prohibidas, o sea, que están totalmente prohibidas dentro de la Sagrada Escritura. ¿Eso qué quiere decir? Que esto de acá, si Dios lo ha prohibido, es porque necesariamente en un mundo donde no hay ley, en un mundo donde, o sea, el unirse entre familiares es un pecado, dice, de abominación. Libro de Levítico, capítulo 18, versos 27, 26, dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, porque en todas estas cosas se han ensuciado las gentes que yo he hecho delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, o sea, está contaminada, y yo visité la maldad sobre ella y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero, que peregrine entre vosotros. Dice, porque todas estas cosas, abominaciones hicieron los hombres de la tierra, que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Entonces, estimados hermanos, el pecado del incesto o la endogamia se puede dar. Y por eso es de que tiene que haber cierto límite de respeto, que no, tiene que haber ese acercamiento demasiado cariñoso dentro de la familia.
porque el incesto se puede dar. Y ahí está, por ejemplo, madre con su hijo, padre con su hija, entre tío y sobrina, abuelo y nieta, suegro y nuera. Entonces, no lo voy a leer todo porque a esta con la ayuda de Dios, le voy a dedicar un capítulo entero, perdón, una clase entera, porque de la endogamia también vamos a estudiar un tema, cuáles son las causas, las consecuencias de la endogamia según la área científica. Pero sí, su base bíblica está desde el libro de Levítico, capítulo 18, verso 6, hasta el libro hasta el verso 21, 19. Ahí enumeran todas las relaciones prohibidas que Dios no quiere que eso suceda. ¿Y por qué? Porque eso en el pasado se ha dado. Eso en el pasado se ha dado. Por ejemplo, uno de los ejemplos que trae la escritura de incesto es este, uno de los hijos de Jacob dice, este, dice que se acostó con su madrastra, dice, ¿no? Entonces, vemos que la escritura trae registros de esto para enseñarnos. Libro de Génesis, capítulo 35, versos 22. Y aconteció morando Israel en aquella tierra que fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a entender Israel, o sea, después se enteró su padre. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Entonces vemos que este es un primer ejemplo de incesto, ¿no? El segundo es cuando Lot y sus hijas salen de Sodoma, ¿no? De Sodoma y Gomorra, y estas mujeres pensaban que que el mundo se iba a destruir y no deseaban quedarse solas. Entonces ellas embriagaron a su padre y tuvieron intimidad con su papá, y de esa producto de esa relación incestuosa es que nacieron pueblos, ¿no? Bueno, pero en primera instancia ellos le hicieron con una intención buena, pero así también Dios no le agradó ese tipo de acto. Dice, Empero Lot, libro de Génesis 19:30. Empero Lot subió de Zoar y se asentó en el monte y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedar en Zoar, y se alojó en la cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre nosotras, o sea que nos casemos con otros hombres, ¿no? Para seguir teniendo más hijos, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos de beber a nuestro padre vino y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre generación. Y dieron de beber vino a su padre, y también aquella noche levantóse la menor y durmió con él, pero no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Entonces concibieron las dos hijas de Lot de su padre. Entonces ahí vemos el segundo ejemplo, ¿no? De incesto, de que esto sí se puede dar. Otro ejemplo también de incesto es en el tiempo del rey David, uno de sus hijos. Hermana, una consulta. ¿Sí? Hermana, sí, una consulta. Disculpe, hermana, por interrumpir. Sí. Hermana, pero ese tiempo no existía hombre. Entonces, si no hubiera hecho esto, hermano, ¿qué hubiera pasado? ¿Y, y por qué motivo tenía que tomar a su padre? ¿Cuál fue el motivo por eso, hermana? Ya, nosotros vemos el contexto acá, donde estudiamos en el libro de Génesis 19, vemos de que aparentemente ellas vieron que el mundo se destruyó porque se quemó, pues, o sea, digamos que ellos se metieron, por eso aquí vamos a leer, ¿ya? Dicen, pero Lot dice, así que fue que cuando destruyó las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham
y envió fuera a Lot en medio de la destrucción a asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces quiere decir que supongamos que en el lugar donde están cae una bomba, ¿no? Entonces en aquel tiempo no había la tecnología como ahora, que podemos saber que es en un lugar. En aquel tiempo cayó una bomba y ellas pensaron que se destruyó el mundo. Entonces ellas deseaban seguir poblando la tierra. Ellos pensaban que el mundo se acabó. Por eso dice ahora, ellas se ponen a reflexionar. O sea, su intención era buena. Pero Lot subió a Zoar y se asentó en el monte con sus 2 hijas, pero tuvo miedo de quedar en Zoar y se alojó en una cueva él y sus hijas. Entonces dijo a la menor, nuestro padre es viejo, de ahí se ponen a conversar, y no queda varón en la tierra. O sea, ellas pensaban que ya el mundo se había destruido por completo. ¿Ya? Que entra a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Entonces es ahí donde ellas, esa sería la primera explicación, ¿no? De que ellas vieron que el mundo se destruyó, que solamente quedaba un hombre y que ellas pensarían que ellas serían las únicas que volverían nuevamente a poblar la tierra. Pero no sucedió así, sino que también se salvaron otras gentes, se salvó Abraham con su esposa, Sara. Por otro lado, otra explicación también vemos de que en ese tiempo el pueblo de Israel no había recibido las leyes de Dios. Las leyes de Dios fueron dadas en el tiempo de Moisés, que sucede posteriormente más adelante, ¿no? Eso sucede ahí en el libro de Éxodo. Entonces, eso puede ser esa es la segunda, digamos, puede ser la segunda explicación. Todos estos ejemplos que a ustedes les Hermana, estoy... Sí, disculpe. Entonces, ese tiempo no existía ley, no había ley o era oral. ¿Cómo claro. es? Bueno, Si tiempo de Moisés sí, ha habido ya la ley, porque Moisés le dio que escribiera, ¿no? Pero en tiempo de Lot, no. Entonces, pues ese tiempo, porque desde la creación Dios ha establecido la ley. Pero claro. entonces, entonces ese tiempo no había escrito, entonces oral, ¿no, hermana? Sí, o sea, digamos que las leyes de Dios de una manera escrita lo da ya a Moisés cuando salen pues el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? En el desierto Dios les entrega, ahí les dice, por eso aquí en el libro de Levítico capítulo 18, verso 5, nos esté enumerando las leyes que Dios le está dando al pueblo de Israel. Por eso vemos en este libro de Génesis capítulo 18, verso 5, donde aquí está instruyendo Dios y dice, ¿no? Les dice, guárdate, que tú no puedes, digamos, allegarte a cualquier mujer, e inclusive ni a tu propia familia. ¿Por qué? Porque hay un peligro, le dice, sino que, Hermana, pero el Levítico 19, 18, 5 hay una prohibición, podría ser claro, como es una una prohibición, es como un sentencia cerco, o advertencia o aplicación o esa juicio es una o advertencia. sentencia. O sea, es una advertencia, por eso dice acá, vamos a leer, ¿ya? Dice el libro de Levítico capítulo, bueno, desde el 1 está, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. O sea, ahí Dios está dando las instrucciones que le diga al pueblo de Israel, ¿no? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová su Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a las cuales yo os introduzco. Y andaréis en sus estatutos. Mis derechos pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Jehová vuestro Dios. 5. Por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, a los cuales haciendo esto, el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. El 6 dice, ahí ya enumera la prohibición. Ningún varón se allegue a ninguna de sus cercanas para descubrir su desnudez. Yo, el Eterno. Yo, Jehová. ¿No? Entonces vemos que las leyes aquí ya está cuando el pueblo de Israel estaba constituido, ¿no? Y les está, en este caso, dando estas leyes
para prevenir, ¿no? Y asimismo no permitir que exista ese tipo de relaciones incestuosas. ¿Por qué? Porque las otras naciones permitían, o sea, digamos, los hijos de Israel son el pueblo elegido de Dios y por lo tanto ese tipo de actos son, son considerados como maldad, según el libro de Levítico capítulo 19, versos 29, ¿no? Entonces hasta ahí vemos más o menos que Dios está aconsejando al pueblo de Israel que no. Inclusive voy a leer, ¿ya? Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no la descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre nacida en casa o fuera, la desnudez no descubrirás. Tu desnudez de la hija de tu hijo o la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez de la tuya. Entonces así podemos ver todas este tipo de relaciones prohibidas que Dios hizo una prohibición. Aquí yo le he puesto de una manera donde se pueda entender, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al verso, la relación de parentesco, donde está prohibido. Entonces, ahí, ahora, vamos a analizar en la actualidad, ¿no? En la actualidad hay cifras, Hermana, ¿sí? discúlpete, Ana, por interrumpirle, hermana. Y es muy interesante, hermana, para estudiar sobre el segundo fundamento, pero yo me pregunto que todo esto para qué pasa, desde dónde inicia. ¿Será como la educación comienza desde el nacimiento del niño o viene del padre del embarazo de, para que pueda corromper el pueblo o la humanidad? Porque dice no harás fornicar, justamente habla a los padres que está Sí, diciendo que no debe hacer toda esa cosa, ¿no? sí, sí. Miren, aquí estamos hablando en qué, o sea, dentro de este contexto, estoy dando a entender qué es lo que Dios está prohibiendo. Porque en el siguiente fundamento, donde dice, el hombre dejará padre y madre y se llegará a su mujer, ahí vamos a estar estudiando cómo es de que nosotros los padres vamos a, cómo la escritura nos enseña a tener hijos espirituales, hijos para Dios, cómo tener hijos para Dios desde los consejos de las Sagradas Escrituras. Aquí vamos a estudiar en qué consiste que uno no debe hacer fornicar a sus hijos. Y eso hay varios puntos que vamos a explicar y que eso está sucediendo no solamente dentro del mundo, sino también dentro de nuestro pueblo. Por eso aquí yo voy a explicar, voy a dar esta teoría y de acuerdo a las Sagradas Escrituras, con la ayuda de Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿En qué consiste que los padres están haciendo fornicar a sus hijos? ¿Hasta qué nivel está llegando, digamos? Entonces, ¿y cómo prevenir, no? Según las cifras oficiales de hoy en día, el 70% de los abusos sexuales en menores de edad se dan dentro de la casa, o sea, dentro del hogar. Ahora, este, digamos que el incesto, según la escritura, dice la escritura, es un tipo de fornicación también. O sea, el incesto es un tipo de fornicación. Vamos a ir al libro de Primera de Corintios capítulo 5, verso 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y de tal fornicación, la cual ni aun se nombra entre los gentiles, que tanto que alguno tenga la mujer de su padre. O sea, esto es incesto endogamia. Entonces vemos que los abusos, o sea, ¿qué le está diciendo Dios a todos los padres? Tú no tienes ningún derecho de tocar a tus hijos o de abusar sexualmente de tus hijos. Ese es, digamos, ese es el primer ángulo que estamos enfocando, ¿ya? Porque hay padres
que tienen hijos en sus hijas. Y Dios está prohibiendo tajantemente todo esto. Hay padres que violan a sus hijas, padrastros que violan a sus hijas desde muy pequeñas. Entonces, eso Dios viene a recalcar a los padres que eso no se debe dar. Ahora, el enemigo de esto está en casa. Por eso es que tenemos que estar alerta quiénes viven en nuestra casa y quién puede ser un factor de agresor en potencial contra nuestros hijos. Es ahí donde nosotros tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque a veces cuando uno está en el trabajo, no hace seguimiento a nuestros hijos, no sabemos qué les está pasando. No les damos herramientas de cómo a nuestros hijos contarles qué les está sucediendo. Hay muchos casos, la mayoría de los casos, que hay niños que son abusados, pero no lo cuentan a sus padres. Inclusive, por eso es de que acá, a través de este ángulo, vamos a reflexionar que hay que cuidar a nuestros hijos con malicia. El depredador es real, puede ser cualquier persona, un tío, un abuelo, un hermano. Por eso es que ya estuvimos viendo en el libro de Levítico 18:5 en adelante, que dentro de un hogar israelita, según Dios, ya nosotros como israelitas, tenemos que tener un límite en el afecto cariñoso que tenemos con nuestros semejantes y la forma también como vamos vestidas, en este caso las mujeres, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo primero va para los padres, ¿no? Que hay padres que abusan de sus hijas y que tienen hijos en sus hijas. Y eso es algo grave. Bueno, nuestro mismo maestro, él hablaba de esto, ¿no? Y él inclusive ha denunciado todos estos casos. Ahora, causas posibles por lo que el incesto en sí existe en la familia. Bueno, vamos a analizar el aspecto social. Ya no hay control porque los niños están viendo pornografía implícita o no implícita en la televisión. O sea, una de las causas, digamos, es la información que nuestros niños están recibiendo. Sabemos que la información es muy poderosa y lo que tú ves, por eso dice, lo que el ojo ve, el cuerpo, el corazón lo procesa y el cuerpo lo ejecuta. Y es ahí donde dice el libro de Cantares, capítulo 3, verso 16, 3, 5. Y os conjuro, doncellas de Jerusalén, o sea, las hijas de Jerusalén, a las hijas israelitas, por las gamas y por las hierbas, que no despertéis el amor, no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quieras. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde tenemos una información altamente peligrosa para los niños y esa información está al alcance tremendo de los niños, ¿no? Por eso es de que uno de los motivos por los cuales se podría dar el incesto es porque estos niños están viendo información, contenido que no lo podemos decir para adultos, no o sea, es información negativa que están recibiendo. Entonces, como esos niños ven a corta edad, lo ponen en práctica entre hermanitos y eso sucede. Entonces, uno de los puntos sería no permitirles a nuestros hijos ver este tipo de contenidos en casa, cuidar lo que están viendo nuestros hijos. Y una de las razones sería porque existe realmente una persona, un pederasta, un enfermo en casa. Ese, digamos, podría ser. Y causas posibles por lo que se puede dar el incesto es porque se puede, o sea, según la escritura te dice que sí se va a dar y que para eso tiene que haber normas claras, límites claros, donde el cariño es con medida.
no siendo dentro del matrimonio. Por eso dice, más a causa de las fornicaciones, en un momento determinado, con una cierta edad, vas a poder tener tu familia y ahí, no va, y ahí va a ser algo legal. Ahora, el segundo punto es porque existen problemas intramaritales o disfunciones sexuales que, digamos, está padeciendo la familia y crisis donde el hombre y la mujer no están cumpliendo sus obligaciones maritales. Ahora, no es de que estamos defendiendo al agresor, sino que estuvimos mencionando en el libro de Cantares, capítulo 8, versos 6, donde dice que el deseo o la pasión es uno de los instintos más fuertes de supervivencia en el mundo. Ahora, si este deseo no está equilibrado, y ahora hoy en día, las niñas a partir de los 7, 8, 9, 10 años de edad, bueno, 10 años de edad, ya tienen la forma del cuerpo de una mujer formado ya. Entonces, vamos a poner este contexto, ya vamos a explicar que, supongamos de que esta niña no la visten, quizás sus padres no la visten de una manera que cubra las partes del cuerpo que son altamente atractivas, ¿no? Entonces, ahí se dan que muchas de las veces el padre le falta el respeto a su hijo y a tal punto de que puede llegar a abusar con, no a su hija, ¿no? ¿Por qué? Porque ese deseo no está equilibrado dentro del matrimonio. Como no hay un tema de recato en el hogar con la familia, el padre termina abusando a su hija. Ese es el segundo. El tercero puede darse, por ejemplo, cuando hay padres que sufren alcoholismo, ¿no? O que son alcohólicos, consumen drogas. Sabemos que una persona así consciente de su razón puede llegar a caer en actos de tal magnitud. Imagínense una persona que está bajo drogas o bajo alcohol, ¿no? Entonces, también hay muchos casos donde padres que son alcohólicos, que son borrachos, también llegan a abusar de sus hijas. Entonces, ahí es donde Dios viene a llamarnos la atención a todos los padres, tanto papá como mamá, porque una familia, un hogar está constituido por el padre y la madre. El cuarto motivo puede ser porque todos los familiares duermen en una sola cama, ¿no? O hay hermanitos que duermen hermanito con hermanita. Entonces uno, como padre, sabiendo esta información, nuestros hijos desde edad muy pequeña no deben dormir entre hermanito y hermanita, sino que tienen que tener sus camas separadas, ¿no? Por lo mismo de que estuvimos viendo, ¿no? Que tiene que haber cierto límite con nuestros hijos, tanto nosotros con ellos. Aquí nos está refiriendo a cuando un bebé, pues es bebé, ¿no? Un bebé necesita estar al lado de su madre porque tiene que ser amamantado, alimentado, ¿no? Los primeros años de vida. Aquí nos estamos refiriendo cuando ya el nene puede por sí solo, de una manera independiente, dormir solo, ¿no? Entonces se da a veces que en muchos lugares donde quizás viven en extrema pobreza o tienen pocas condiciones económicas para poderse comprar una cama para cada persona, duermen todos juntos. Entonces el mismo mal se mete en ellos y pueden terminar, y más aún con la información que reciben, pueden llegar a cometer incesto, ¿no? El siguiente factor o motivo que es la hipersexualización. ¿Qué es esta palabra tan grande? Hiper viene de el exceso. La sexualización es enaltecer los atributos de una niña y convertirla en adulta. Entonces, hay niñas que, por ejemplo, ya se visten como se vestiría una mujer adulta, ¿no? Se arregla el cabello como una mujer adulta, se pinta. Entonces, ya una niña de 10 años ya no parece una niña, sino más bien parece una adulta. Entonces, a los niños hay que dejarles ser niños.
El sexto punto es porque se ve contenido sexual explícito. Y según Latinoamérica, el promedio que un niño ve televisión, según Latinoamérica, según las estadísticas, es de 3 horas. Y más aún cuando los padres no tenemos un control sobre qué es lo que están mirando, ¿no? A veces nosotros trabajamos, estamos ocupados y quizás no le damos ese tiempo, no vemos que nuestros hijos están viendo, ¿ya? Entonces, hasta ahí, la falta de recato en la sociedad está trayendo grandes estragos en el mundo, porque visten a los menores de una manera que ni adulta, sino o sea, parte de la hipersexualización es que también se muestra a las niñas modelando, ¿no? Con gestos provocativos, distorsionando la niñez. Las niñas actualmente por este problema están expuestas a muchos peligros. Ahora, como estuvimos explicando anteriormente, ¿no? En el libro de Efesios capítulo 6, verso 4 nos dice que una de las formas, y no hagáis y vosotros padres no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Bueno, aquí hay bastantes razones, pero una de las razones por qué irritamos a nuestros hijos o por qué podemos destruir el futuro de nuestros hijos, en muchos casos, es que algunos padres abusan de sus hijas y de sus hijos. Imagínense, la parte, digamos, íntima de cada persona es algo muy especial. Y si esa parte ha sido distorsionada, ha sido violentada desde una edad muy temprana, es algo muy difícil que esa persona se vuelva a recuperar. Una niña que es violada jamás se va a recuperar. Por supuesto que uno va a buscar ayuda, ¿no? Pero siempre los recuerdos van a estar ahí porque se convierte en parte de su persona. O sea, la fornicación afecta el cuerpo, se da en el cuerpo y por eso es de que Dios nos viene a enseñar, nos viene a instruir que eso nosotros como padres israelitas tenemos que tener en cuenta este consejo que nuestro Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él es el sabio, Él es el mayor sabio y Él nos ha creado y Él sabe de nuestra naturaleza y de y de lo que el hombre, hasta dónde el hombre puede llegar, ¿no? Eh, entonces, me dicen más o menos nuestra hermana moderadora hasta cuánto tenemos este tiempo. ¿Seguimos? Nuestra hermana, bueno, vamos a seguir. Ustedes me dicen cuándo paro, ¿ya? Hermana, Entonces, ahorita ya va a ser las 9, son 2 horas nomás, 8 y 9. ya. Y sí, ya va a terminar por esa hora. Sí, entonces ahí nos Oh, ya, quedamos. 8:30. Ahí quedaríamos, hermano, para la próxima sería. Ah, ya, muy bien. Bueno, entonces hasta ahí no sé si tienen ustedes alguna pregunta, algún la verdad, estudiar los mandamientos, hermanos, es bastante interesante y a la misma nos viene a reeducar, ¿no? La siguiente clase si es que Dios nos permite, vamos a estar estudiando por qué es de que están surgiendo todos esos problemas, ¿no? ¿Por qué es que la familia está en crisis, ¿no? Yo les he traído bastante material, bastantes videos, bueno, por motivos de tiempo solamente hemos tomado una hora. Esperamos de que la semana que viene les pueda mostrar los videos. Hay muchos videos al respecto que hablan sobre qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? Y espero de que se haya podido comprender esta parte de lo que abarca en sí, no harás fornicar a tus hijos. En primera instancia, está diciéndonos que un padre tiene prohibido, bueno, esto es algo que lo sabemos intuitivamente, pero los mandamientos de Dios son para toda la humanidad.
Y hay lugares, por ejemplo en México, que se llama usos y costumbres donde los padres venden a sus hijos. Ya, entonces también vamos a ver, o sea, las leyes vienen a erradicar problemas no solamente en un solo país, sino a nivel nacional e internacional. Y eso es lo que en este tema cada uno coja lo que le sirve, lo que le educa, y que nuestro Dios nos ayude para poder cumplir con sus palabras, estudiar los mandamientos es algo muy interesante y con la ayuda de nuestro Dios hemos tocado una parte nada más de lo que significa no harás fornicar a tus hijos. Muchas gracias, estimados hermanos, por estar en esta Bien, clase. hermana. Vamos a estar continuando la semana que viene si Dios quiere. Bien, hermano, una pregunta, hermana. Sí, gracias a Dios. Y bien, hermano, está muy interesante seguir los fundamentos séptimo, es inmenso, sé que estamos iniciando recién. Y me gustaría preguntar también a la hermana Betsabe, que está participando, a ver, ¿qué le parece a ella?